Bien, y después de ver esos datos interesantes, nos va a poner en perspectiva aún más el tema Roxana Morales, economista de la coyuntura económica y social de la Universidad Nacional. Roxana, ¿cómo uno puede esperar un panorama, digamos, más positivo como el que ustedes vislumbran? ¿Es por esa posibilidad de que va a haber un crecimiento del 4% de la economía del país que están apuntando en esa dirección? Este año 2,8%. ¿Será esa la razón? Sí, bueno, nosotros vemos una recuperación económica cuando analizamos algunos indicadores, como por ejemplo el índice mensual de actividad económica, y entonces vamos que en los últimos 6 meses ha tendido a acelerarse, es decir, cada vez crecemos a un ritmo más. Sin embargo, en el estudio señalamos también que a pesar de esta recuperación hay un techo que está fijado por problemas estructurales de la economía, por el entorno internacional y además por el déficit fiscal que también viene a afectar el crecimiento económico. En el sector vemos positivo el hecho de que un sector que venía cayendo a tasas cada vez mayores, que es el sector industrial, parece haber tocado fondo y empieza a recuperarse. Igualmente en el tema de exportaciones de Intel, que tuvo un efecto muy importante sobre la balanza comercial y bueno, parece que también ha tendido a mermar esa caída en las exportaciones. Desempleo ha tendido a bajar, si bien es cierto, ese desempleo en gran parte, la reducción responde a que gente se salió del mercado laboral. Sin embargo, es positivo otros indicadores como reducción de subempleo o reducción de la presión del mercado laboral o mejora en indicadores de desempleo a nivel regional. En la mayoría de regiones, principalmente en Guanacaste, una reducción significativa del desempleo, subempleo y tasa de presión general. En Entonces, Guanacaste. vemos estos datos positivos. Sin embargo, también los vemos positivos dado el entorno, que si bien es cierto, estamos creciendo en el entorno internacional y en países latinoamericanos, las expectativas de crecimiento son más bajas que para Costa Rica, principalmente por el efecto que tiene sobre otras economías, la caída del precio del petróleo, economías exportadoras de petróleo, tiene una reducción en su crecimiento económico, así como economías exportadoras de materias primas. Y no es el caso de Costa Rica, que al contrario, tenemos una economía más diversificada, un mercado exterior, exportaciones más diversificadas y no nos está afectando tanto esta reducción del comercio internacional de estas, o más bien de los precios de estas materias primas en el mercado internacional. Ujú. Más bien el informe del Estado de la Nación decía que el crecimiento de la producción no iba a ser o iba a ser insuficiente para generar empleo. ¿Contrasta esa conclusión del informe del Estado de la Nación con este análisis que hacen ustedes? No, en realidad nosotros vemos lo positivo por el lado de que estamos creciendo un poco más, sin embargo es insuficiente y lo señalamos en el informe, el crecimiento es insuficiente, no podemos esperar reducciones significativas en el desempleo, precisamente porque un crecimiento para este año cercano al 2,8%, el próximo año entre el 3,5% y 4% es insuficiente para los elevados niveles de desempleo que tenemos y además que el problema del déficit fiscal podría afectar el próximo año el crecimiento económico, ¿verdad? Si no se logra financiamiento externo, posiblemente ese financiamiento tendrá que realizarse en el mercado interno y presionar tasas de interés y con eso afectar también la demanda interna, ¿verdad? O la inversión. Entonces hay algunos factores que ponen límite a ese crecimiento y si bien es cierto no recuperamos, tampoco es muy halagador en el sentido que vamos a esperar reducciones del desempleo, que es al final lo que la gente espera. Roxana, y el factor tiempo, ¿cómo digerirlo? Porque la gente, ustedes hablan de la recuperación económica, pero ¿a partir de cuándo podemos empezar a ver esta recuperación? Porque la gente en la calle finalmente, más allá de explicaciones o teorías, necesita ver y sentir que realmente la economía del país está mejorando. Sí, bueno, yo creo que en algunos sectores, ¿verdad? No en todo, la economía se va recuperando en algunos sectores y eso hay que tenerlo claro también. Hay algunos sectores que continúan deprimidos, como el sector agropecuario, por ejemplo, Agrícola, se le iba a que preguntar. mantiene tasas de crecimiento negativas. Hay otros sectores que tienen tasas de crecimiento muy elevadas, por ejemplo, servicios financieros, cerca de un 10% del crecimiento, mientras que el promedio de la economía anda por el 2,5%. Entonces hay sectores que crecen mucho, hay otros sectores que no La crecen banca tanto. sí, La sigue banca creciendo. sigue creciendo, también impulsado, que nosotros también lo señalamos en el informe, unas tasas reales, tasas de interés muy elevadas aún, que esperaríamos que hay espacio, más bien queremos que haya espacio para que las tasas bajen Bajen. más
teniendo en consideración que la inflación ha estado prácticamente negativa. Entonces, más bien, creemos que hay un espacio en ese sentido que podría generar también alguna reactivación en el consumo y la inversión, que es finalmente lo que está dinamizando la economía, ¿verdad?, que es la demanda interna. Ahí es donde uno entiende, Roxana Morales de la Universidad Nacional, economista, por qué es que el sector financiero está creciendo. Es que esas tasas de interés no bajan. Y usted dice crece 3,5 por encima del 2,5. Sí, y no solamente nos preocupa esta situación, ¿Y sino por qué también… no bajan? Ahí es donde uno lo entiende. Exactamente, que Se es está si el enriqueciendo Banco Central ha muchísimo mandado más. señales claras. En este año, siete ocasiones hay una reducción de la tasa política monetaria que se espera que se transfiera al mercado financiero y no lo ha logrado de manera significativa. Y bueno, también tenemos un crecimiento más significativo del crédito en dólares que en colones, cuando más bien la idea era desdolarizar la economía. Pero es todo Tenemos lo más bien lo contrario. contrario, que las personas están endeudando En en dólares con un tipo de cambio Sigue. tan estable, ¿verdad? Y además con tasas de interés en dólares más bajas que en colones, que también eso podría estar afectando en alguna medida el tipo de cambio. Si tenemos tasas de interés más altas, hay una mayor entrada de divisas al país que a su vez presionan para que el tipo de cambio siga bajando, ¿verdad? Entonces, más bien esto va a ser o es contraproducente y afecta no solo a exportadoras, ¿verdad? Cuando el tipo de cambio baja, las exportaciones nuestras se hacen más caras para el resto del mundo, importaciones más baratas, entonces los productores nacionales además tienen que competir con productos importados mucho más baratos. Entonces, tenemos un doble efecto en la economía, tanto por el lado de las exportaciones como para los productores, para el mercado local, que tienen efectos negativos. Y se había dicho también que el efecto Intel, o sea, que la salida de Intel iba a afectar muchísimo. Se está sustituyendo la salida de Intel en las exportaciones por este ingreso de los componentes médicos. Ya se está dando esa sustitución, o sea, no se está percibiendo el impacto de la salida de Intel porque están tomando auge los componentes médicos. Sí, en realidad las exportaciones de Intel llegaron anualmente a cerca de 2.400 millones de dólares y en componentes médicos está cerca de 2.200 millones de dólares, casi prácticamente igual. Y también con una diferencia de que implantes, o más bien este sector médico, no importa tanto como importaba Intel, ¿verdad? Intel, además de que exportaba una gran cantidad, de lo que exportaba correspondía a bienes importados transformados en el mercado interno. Entonces el valor agregado no era tan… Era muy mito también entonces, ¿verdad?, lo de Intel. En realidad vino a dinamizar la economía a nivel macroeconómico, generaba importante valor agregado, sin embargo tampoco el impacto era tan fuerte. Encontró su sustituto. Exactamente, y tampoco en el empleo. Si bien es cierto, se perdieron algunos empleos, no es tan significativo como o su relación con el volumen de producción que generaba. A mí me queda una duda. Usted dice que la estabilidad se debe también al tipo de cambio, ¿verdad? Pero aquí tuvimos a los exportadores criticando duramente que el tipo de cambio esté tan bajo, en 539 colones, y de la necesidad de que suba a 550 colones. ¿Qué opinión le merece a usted esa opinión, ese criterio? Y tomando en cuenta sobre todo que recientemente hasta el propio Ministerio de Comercio Exterior dijo que las exportaciones habían bajado este año. Sí, no, nosotros creemos que la estabilidad en gran parte se debe a ello, ¿verdad? Porque no se han generado presiones inflacionarias como se podrían generar a principios del año anterior. Recordemos cuando se incrementó el tipo de cambio de manera sustancial, esto desequilibra un poco la economía, las expectativas, ¿verdad?, la estabilidad económica. Sin embargo, afecta, ¿verdad? Dentro de los contras que tenemos es que, como lo mencioné ahora, no solamente afecta al sector exportador, como también se ha venido señalando, sino también al sector para producción, al mercado local, que se ve afectado con importaciones mucho más baratas en el mercado externo, ¿verdad? Entonces también afecta la competitividad del sector exportador y a su vez a las empresas nacionales competir con bienes importados con precios más bajos, ¿verdad? No solamente bienes importados, sino también productos agrícolas importados, que también viene a afectar significativamente el sector agrícola, que de por sí ya está afectado por las condiciones del clima, ¿verdad? ¿No será que estamos muy obsesionados con el asunto de que no haya inflación y se tiene
ese precio del dólar que no es real. ¿Comparte usted esa opinión de algunos economistas? En realidad y nosotros exportadores? también lo señalamos en el informe, es necesario un debate sobre si efectivamente nosotros tenemos Bueno, un tener tipo una de inflación cambio tan real baja. Ajá. y si es tan positivo tener una inflación tan baja, ¿verdad? Y no solamente eso, bueno, creemos que posiblemente haya un equilibrio en el tipo de cambio si consideramos todas las la oferta y demanda de divisas, pero ¿es esa oferta y demanda de divisas estructural de la economía o es simplemente por el periodo en que estamos, donde en el último año nos hemos ahorrado 700 millones de dólares en importaciones de combustibles, por ejemplo, que eso hace que en el mercado hayan más dólares circulando, tenemos lavado de dinero, tenemos narcotráfico, tenemos una serie de factores que hacen que la oferta de dólares en la economía tal vez no sea ese equilibrio estructural el que estamos teniendo y que efectivamente el tipo de cambio no sea el más apropiado y no solamente a lo interno, también considerando que a nivel internacional y muchas economías más bien están devaluando sus monedas y nosotros estamos apreciándola, entonces tenemos un doble efecto negativo sobre nuestro productor nacional. Perfecto, muchísimas gracias a Roxana Morales, Gracias a economista ustedes. de la Universidad Nacional, por también aclarar un poco más este tema y pues ojalá que realmente se dé esa recuperación de la economía, pues finalmente los En buena costarricenses hora. es lo que están esperando. Son las 7:05